bueno, bienvenidos a otro encuentro. Hoy estamos de vuelta aquí en esta propuesta del Núcleo Interdisciplinario en Educación Ambiental desde el Este, que bueno, se propone promover el desarrollo de la educación ambiental desde y para los territorios del Este a través de un abordaje interdisciplinario y con participación de otros actores de la comunidad, las instituciones educativas y gubernamentales. Bueno, este grupo está constituido por docentes universitarios de diferentes disciplinas que cumplimos las 3 funciones: investigación, extensión y enseñanza en forma integral, y fue financiado por el espacio interdisciplinario, y bueno, ya estamos finalizando nuestro proceso ahora en diciembre, luego de 3 años de trabajo, y bueno, este seminario surge en ese marco, bueno, que se propone en 3 sesiones poder procurar dar contexto a los conceptos que se van presentando sobre estos nuevos conceptos o problemas vinculados a la ecoansiedad, a la ecomoción, a la salud. Y bueno, hoy ya digamos, el lunes pasado nos acompañó Felipe Rodríguez Arancibia, de Quebec. Nos compartió su ponencia sobre ansiedad, cuando la salud planetaria nos afecta, y bueno, pudimos intercambiar allí también. Estuvo bueno poder intercambiar y bueno, y conocer esta línea y este marco de trabajo que Felipe compartió. Y hoy nos vamos a encontrar con Graciela Castellano, la próxima con Alison McKay, que bueno, nos va a compartir también su experiencia desde el arte y desde la literatura y eso. Y bueno, y hoy Graciela Castellano de la Facultad de Medicina nos acompaña y la vamos a presentar. Graciela Castellano es médica, especialista en epidemiología, doctora del programa de investigaciones biomédicas de Facultad de Medicina. Trabaja en el área de epidemiología clínica, con énfasis en intervenciones no farmacológicas para el manejo de enfermedades crónicas, y lidera el equipo de trabajo en epidemiología ambiental del Departamento de Medicina Preventiva y Social. Y bueno, le damos la bienvenida, es un gustazo para nosotros poder estar hoy con ella y bueno, y haber podido trabajar en este marco y bueno, en lo que pueda seguir surgiendo en este intercambio. Y le damos la palabra a Graciela, que bueno, nos va a presentar aquí su ponencia para hoy y compartir su saber y su experiencia. Muchas gracias, Natalia y Cecilia. Gracias a todos por estar aquí. Esperemos tener un intercambio enriquecedor para todos y espero poder aportar mi granito de arena para la comprensión de estos temas. Vamos a proponer una presentación que sea lo más ágil posible porque sabemos que el Zoom tiene sus limitaciones, no es lo mismo que el intercambio humano directo, así que vamos a tratar de que sea ágil y que no sea muy aburrido. Vamos a dejar para el final un espacio de reflexión colectiva, pero también si ustedes consideran que hay algo importante que quieren hacer en el medio de mi exposición, está bien que lo soliciten y no hay ningún problema. Si es necesario que interrumpa o quieren hacer alguna aclaración o tienen algún comentario, están bienvenidos, no hay problema. Entonces voy a pasar a compartir la presentación que armé para ustedes. Quiero decir que fue un gusto también tener esta oportunidad de conocer a Felipe y a Alison. Fue muy sorprendente y enriquecedor para mí. Ojalá que se abra un espacio de trabajo para nosotros de aquí en adelante. Agradezco mucho por eso también a este seminario. Bueno, entonces vamos a ver un poco aquí en una mirada de la salud integral, qué pasa con esto de los fenómenos ambientales, el cambio climático y otra serie de fenómenos vinculados a la crisis actual. Entonces, vamos a hacer un recorrido que va a ser más o menos así. ¿De qué se trata esto que vamos a ver hoy? Bueno, vamos a hablar un poco primeramente del cambio climático y su impacto en los sistemas corporales, como con la evidencia disponible actual, bastante sintético y bastante conciso. Después vamos a plantear una hipótesis de trabajo que es como una pregunta que me surge en función de las problemáticas de salud actuales, y es una idea para comprobar, es una pista o una
una serie de dudas más que de certezas. Después vamos a hablar de un tercer punto, que es desde dónde nos paramos desde un punto de vista ético, bajo la perspectiva de que la ciencia no es aséptica, ni está despegada de compromisos éticos, políticos y filosóficos, y vamos a hablar un poquito ahí brevemente de cosas que también Felipe empezó a hablar el lunes pasado. Y vamos a ver al final algunas que yo le quise poner exploraciones para la esperanza, porque esto no se trata solo de ecoangustia o de una perspectiva apocalíptica de la realidad, ¿no? Sino que hay muchas miradas de esperanza también. Entonces, para empezar con lo más oscuro del asunto, ¿qué pasa con esto del cambio climático, verdad? Aquí muestro esta presentación, ustedes por supuesto la van a tener y van a disponer de todo esto. Aquí les comparto los documentos más importantes sobre los que basé la síntesis que les voy a mostrar. Son documentos de evidencia bastante sólidos. El British Medical Journal es una revista revisada por pares, muy prestigiosa. Hay un reporte de Lancet, que es otra publicación muy válida, y un reporte de expertos internacionales. Estos tres documentos de alguna manera van a ser sintetizados en lo que les voy a mostrar ahora. Si alguien quiere recurrir a ellos, son libres y están disponibles. Entonces, aquí hay otro documento importante, que es el de OPS. La OPS lanzó un manual para profesionales de la salud vinculado al cambio climático hace un par de años. Entonces, por ejemplo, vamos a ver una primera evidencia sencilla: cómo la fluctuación de la temperatura modifica la mortalidad producida por calor en todo el mundo. Entonces acá, un resumen gráfico sencillo. Si vean, esta es la curva de la mortalidad de una manera... Denme un segundo que voy a... Denme un segundo, por favor. Aquí tenemos una gráfica que muestra de manera como bastante estética o ágil, divertida. Esta ambulancia es como el aumento de la mortalidad, esta es una curva de mortalidad, de muertes, y este es el eje de las temperaturas, ¿no? Entonces, cuando hay una variación de temperatura en el alza, hacia picos de alta temperatura, la mortalidad global aumenta, ¿sí? ¿En quiénes aumenta la mortalidad? Sobre todo en mayores de 65 años o niños menores de 5. Pero básicamente la mortalidad elevada se observa en la franja de los 65 años, por arriba. Y acá hay algunos cambios, figuras de cambios, en los años del año 80, fíjense, hasta el 2019, en días de ola de calor y la exposición de poblaciones. Y fíjense acá cuáles son los países. Obviamente que está vinculado a los habitantes, pero también está vinculado a lugares en donde el impacto de la temperatura elevada es mayor. Eso se observa más en China, en India, Estados Unidos. También está vinculado a personas que tienen más de 65 años. Si se van fijando en el proceso del aumento de las muertes, ¿sí? Esta es la exposición a olas de calor en días, y esta es la mortalidad, cómo hay un aumento de este fenómeno a lo largo del tiempo, que empezó a pronunciarse a partir, de los años 2008, 2009, 2010. Acá tenemos otro dato. Estas son las muertes anuales relativas al calor, ¿sí? Y acá está los años, del 2000 hasta el 2019, cómo esta curva marca una tendencia al ascenso, ¿sí? Siempre basado en individuos mayores, poblaciones mayores de 65 años, que dijimos que eran los más vulnerables al impacto de estos golpes de calor. Entonces, ¿qué dice la evidencia sobre los impactos en los sistemas corporales? ¿Cuáles son los efectos? Entonces acá tenemos, lo que está reportado son efectos cardiovasculares, aumento de dolores precordiales o angina pectoris, trastornos del ritmo, fallas cardíacas, síncopes o descensos bruscos de la presión arterial por golpes de calor, o también lo contrario, aumento de la presión arterial por fenómenos vinculados al estrés psicosocial. También, obvio que estos riesgos son mayores en personas añosas. Efectos respiratorios. Los efectos respiratorios combinan muchas veces los efectos de la temperatura con la presencia en áreas urbanas de material particulado, como les puse acá, ¿sí? O sea, es la combinación no solo de lo que genera el aumento de la temperatura, aumento de alergenos y mohos en el aire,
aumento de la temperatura, la humedad, el CO2 produce aumento de liberación de sustancias de las plantas que actúan como alergenos, sino también la vinculación y la sincronía que tiene eso con la vida urbana, con el material particulado pequeño, que aumenta el riesgo de todos estos eventos alergénicos y eventos respiratorios agudos, pero también crónicos, como el cáncer de pulmón, que es otro evento que ha ido aumentando en los últimos tiempos, no solamente por el cambio climático, sino por las condiciones de vida básicamente urbanas y otros aspectos más como obviamente los hábitos, etc. Este es un capítulo importante porque impacta a las poblaciones vulnerables del planeta, digamos, ¿no? A algunos territorios como los países África subsahariana, América del Sur, América Central y algunos países de Asia sudoccidental. Hay una combinación de eventos vinculados a las cosas que ya sabíamos, a la desnutrición y a la desnutrición materna y a los impactos de las condiciones sociales previas a las que se suma esto, ¿no? Entonces, si tenemos una desnutrición materna y además tenemos un aumento de la aparición de vectores, por ejemplo, el Zika virus es una enfermedad transmitida por el Aedes y produce una enfermedad grave con microcefalia, aumenta la prevalencia de infección por malaria, la malaria tiene un efecto sobre la placenta y produce muertes perinatales, entonces son cosas que se vienen a agregar a las cargas que ya tenían esas poblaciones previamente. Hay también cambios en el peso al nacer y hay estrés y muerte neonatal cuando la gestante se expone a temperaturas inusualmente elevadas. Después el capítulo de la patología renal también es importante. La falla renal parece estar ligada a la deshidratación, que produce un impacto de una temperatura elevada, pero también hay un daño renal crónico no bien comprendido todavía, ¿sí? Que tiene que ver con efectos inflamatorios, pero que no estamos del todo, no estamos comprendiendo del todo. También puede haber litiasis, que es la aparición de cálculos asociados a la deshidratación. Y estos son un poco los fenómenos más o menos que se están observando, de lo que hay evidencia hasta el momento. Y después llegamos al capítulo que un poco abordó Felipe en el lunes, en el seminario anterior del lunes, y acá tenemos una revisión sistemática que fue publicada recientemente sobre cómo impacta el cambio climático en la salud mental, y en esta revisión se empiezan a plantear estos conceptos que ya abordó Felipe, de ecoansiedad, solastalgia, duelo ecológico, preocupación biosférica, cosas que empiezan a aparecer en el mundo de la salud mental como nunca habíamos visto antes, y cómo de alguna manera los profesionales de la salud, el personal de la salud se tiene que empezar a preparar para estos fenómenos. No solo los anteriores que mostré, de alguna manera vinculados a una mirada más biomédica, más biológica, más de los sistemas corporales, sino los aspectos también de la salud mental. Y entonces acá viene mi segunda parte, ¿no? Esa primera parte está ligada a las cosas que sabemos, a lo que se ha estudiado y que tenemos claro en cuanto a los impactos directos de los picos de temperatura, de los aumentos progresivos de las poblaciones vulnerables. Y acá viene la idea de, bueno, acá hay una hipótesis que es la siguiente, ¿no? Este cambio climático o este impacto del clima nos llega, no en un contexto cualquiera, nos llega en el contexto de una sociedad expuesta a enfermedades que le llamamos enfermedades de la civilización, ¿no? Es un contexto de enfermedades que vienen ocurriendo desde hace décadas, ¿sí? 50 años, 80 años, y que tienen que ver muchas veces con la estructura organizativa y con las formas de vivir. ¿Qué son las enfermedades de la civilización? Las que conocemos, que afectan a la humanidad después de haber tenido un cierto control de las enfermedades transmisibles, ¿verdad? En los inicios, un siglo antes o 2 siglos atrás, las personas morían, la esperanza de vida era corta, y las personas morían de enfermedades transmisibles, de diarrea, de neumonias, de gripe. Se sigue muriendo de gripe la gente, pero en ese caso era una muerte mucho más masiva, de enfermedades transmitidas por insectos, etc. Las poblaciones han adquirido otro tipo de enfermedades vinculadas al desarrollo sociocultural y socioeconómico, que le llamamos enfermedades de la civilización. Entonces, esas enfermedades, diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Enfermedades mentales, depresión, etc.,
en su conjunto se denominan así, enfermedades de la civilización o enfermedades no transmisibles, es otra forma de decirlo. Entonces acá la hipótesis que yo les planteo, que yo discuto con ustedes, o les traigo como para la reflexión es, ¿cuánto hay en estas enfermedades y en este contexto de una desconexión con la naturaleza? ¿Cuánto hay en la etiopatogenia de estas cosas, una desconexión profunda también con nuestra propia naturaleza interna? Entonces esta es un poco la hipótesis que les planteo acá para que dispare nuestra reflexión y nuestro análisis colectivo. Entonces yo les planteo también, bueno, entre otras cosas, la desconexión con nuestro propio autocuidado. No solo nos desconectamos con el mundo natural, ahora vamos a ir viendo, y ya un poco lo discutimos con Felipe también, cómo hemos ido distanciándonos de esa perspectiva de pertenencia a la naturaleza, nos hemos ido distanciando de los vínculos entre nosotros, entre nuestras comunidades y nuestras familias, pero también nos hemos ido desconectando de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia percepción y de nuestro propio autocuidado. Entonces acá les cuento y les muestro algunas cifras vinculadas al cáncer, y estos son datos o información que proveyó el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos en un curso de prevención del cáncer del que participé hace algunos años, y fíjense que acá lo que ellos proponían es, bueno, en el cáncer, a diferencia de lo que pensábamos en el pasado, el 5 al 10% de la enfermedad está vinculada a la genética, a la presencia de una alteración genética, a la transmisión hereditaria de una enfermedad de un individuo a su progenie, y en más del 90 al 95% de los factores están vinculados al ambiente en el que vivimos, y de eso, si lo disgregamos y lo miramos acá, fíjense cuánto tiene que ver con aspectos vinculados al comportamiento, a la conducta, a los hábitos, a los estilos de vida, donde la dieta tiene este peso enorme, pero también hay el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, otras infecciones, en un porcentaje ahí bastante importante, y la obesidad también. Entonces son factores que están vinculados de alguna manera a los estilos de vida, a la manera en que nos comportamos, a la manera en que organizamos nuestra vida, nuestra dieta, etc. Y acá les voy a pasar algunos datos de cosas que probablemente todos ya saben, y es un recordatorio. Esta es información vinculada a cómo viven los uruguayos, cómo se encuentra entre los uruguayos esta idea de factores de riesgo o de cosas que afectan o que aumentan el riesgo de las enfermedades. Esta es una encuesta bastante vieja, no tenemos todavía una tercera encuesta, esta es la segunda y fue hecha hace exactamente 10 años, y les aseguro que estos datos no han mejorado, sino que seguramente han empeorado. Entonces acá tenemos, por ejemplo, algunos datos vinculados a hábitos, y ahí tenemos días de consumo de bebidas azucaradas. Fíjense que entre los 15 y los 24 años, en ambos sexos, las personas consumen casi de 7 días a la semana, 5 días consumen una bebida azucarada. ¿Sí? Acá hay un pequeño descenso, y en promedio global, eso es en total de 4 días. Se refiere a refrescos, jugos con azúcar, jugos en polvo, mate con azúcar, ¿sí? Bebidas cola, etc. Después, ¿cuánto vinculado a esto? Y esto es como para justificar lo que les mostraba antes, ¿no? En la etiopatogenia del cáncer hay un 30% vinculado a la dieta. ¿Qué pasa con la dieta? ¿Qué pasa con el consumo de frutas y verduras? Bueno, el consumo menor a 5 porciones diarias. 5 porciones diarias en total quiere decir que yo me como una manzana y como una ensalada y además como algo de vegetales, en un conjunto de 5 porciones. Solo el 10%, si se fijan acá, de los hombres de entre 15 y 24 años tiene una dieta protectora en este sentido. La mayor parte, casi el 100%, el 90%, o más del 90% de la población, tiene una dieta que es fuente de riesgo. ¿Sí? Sabemos que esta dieta rica en vegetales y frutas es una dieta que protege de las enfermedades de la civilización que hablamos. Pues este es el ejemplo de que nosotros optamos por una dieta que va en la dirección contraria. Otro dato importante en relación a las enfermedades estas, que le llamamos de la civilización y las enfermedades mentales, es una encuesta de salud mundial de escolares en el 2009, que traía la información: 14% de los adolescentes tiene un nivel adecuado, solo 14% tiene un nivel adecuado de actividad física, o sea, el otro factor protector que decimos es el ejercicio, el movimiento, la generación de actividad física, tampoco está presente
en nuestras poblaciones. El 61,5% tiene un comportamiento sedentario. Entonces, esto de alguna manera nos dice que existen un conjunto importante de evidencia que dice que tenemos un comportamiento, elegimos formas de vivir y organizamos nuestra vida de manera que realmente se desconecta con esta vida, con estos factores de protección, con estas cosas que nos dan salud, ¿sí? Comemos inadecuadamente, no nos movemos, y no traje acá otras cosas que son importantes, como los vínculos interpersonales, como la vida comunitaria, como la capacidad de conectarnos entre nosotros como un factor protector. Tampoco lo tenemos en nuestra manera de vivir actual, moderna, ¿no? Pensando sobre todo en grandes ciudades, en el efecto que tiene la vida moderna urbana, básicamente, que es donde casi toda la población del mundo vive. Entonces, para seguir con estas ideas, ¿desde dónde nos paramos a mirar la realidad, ¿no? ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Desde dónde nos paramos a mirar la realidad? ¿A dónde nos paramos ahora a decir cuáles son algunos posibles caminos a seguir? Entonces acá tenemos cosas que ya vieron un poquito con Felipe el lunes pasado. Nos vamos a parar desde la perspectiva de la ecosalud y del enfoque ecosistémico en salud. Entonces, esta perspectiva de la medicina, de la salud humana, es mirar la salud humana ya no en el centro de un círculo donde nosotros somos la especie fundamental, sino abrir el panorama a mirarnos en el conjunto de la biosfera, en el conjunto de los seres que habitan el planeta, como una especie más que tiene que contribuir en equilibrio con las demás a la abundancia y al bienestar de todas las especies. Esa es un poco la mirada del enfoque ecosistémico, y también con otras cosas como es un enfoque que prioriza la investigación para la resolución de problemas, que prioriza la equidad social, que prioriza la participación la mirada desde el género, que prioriza el enfoque de la solución local a los problemas de salud. Desde ahí nos estamos parando a mirar la salud humana. Sacar esto porque creo que esto no me está ayudando. Ahí va. Ahí va. Esperen. Después, en una perspectiva ética que les contaba hoy, yo propongo acá, les estoy proponiendo, bueno, esto de mirar esta mirada de la salud integral desde la ética del cuidado. Y acá les voy a compartir la perspectiva de Leonardo Boff, que es un teólogo brasileño, que forma parte del movimiento maravilloso de la teología de la liberación latinoamericana. Y Leonardo Boff, miren lo que dice, la aparición del fenómeno del descuido, de la indiferencia y el abandono, conducen a la pérdida de la conexión con el todo. Y acá yo empecé diciendo, la salud actual y nuestros problemas de salud, la hipótesis es, tienen que ver con la desconexión, tiene que ver con la desconexión, primero con nosotros mismos, con nuestro propio cuerpo, con nuestras necesidades, con la necesidad del descanso, con la necesidad de una dieta adecuada, con la necesidad de los vínculos. Desconectamos de lo que necesitamos profundamente, lo que nos hace bien profundamente. Desconectamos de la naturaleza porque la naturaleza es algo para explotar y algo para usar y para dominar de alguna manera. Y desconectamos con el todo porque hay dimensiones que ya no consideramos, ¿sí? La dimensión trascendente, que lo vamos a ver un poco más tarde, es una dimensión olvidada, básicamente. Entonces, esta mirada de Leonardo Boff dice, una filosofía y una ética que sean alternativas al realismo materialista, que atraviesa toda nuestra mirada, hasta la mirada de la medicina, ¿no? La mirada de la medicina es, el cuerpo es un objeto, el cuerpo es una máquina que separamos y analizamos para comprender, y si no funciona bien, ajustamos acá, ajustamos allá. Una mirada materialista también del cuerpo, del organismo humano, de la experiencia humana como tal, que condiciona y modifica un montón nuestra mirada y nuestra capacidad de resolver problemas, ¿no? Entonces, la propuesta de la ética de lo humano, con pasión por la tierra, de esta obra de Boff preciosa, que después se las voy a adjuntar si quieren, está libre, está en PDF y está disponible para leer, es un libro maravilloso. La propuesta es devolver al ser humano el sentimiento de pertenencia a la familia humana. Eso primero, ¿no? La conexión entre nosotros como fuente de salud, la conexión con la tierra, pertenecer a la tierra y también pertenecer al universo, a esa dimensión trascendente de la que no podemos negar. Y no importa el color que le demos, el nombre que le demos, es importante que la cultivemos. Como parte de nuestro cuidado de la salud, esa dimensión trascendente también tiene que existir.
la pérdida de la negación de la dimensión trascendente, ¿verdad? Entonces, tenemos un paradigma médico que está en crisis, que estamos en transformación, que por suerte este es un momento tal vez difícil, pero fermental, de nuevas miradas, de nuevas concepciones. La vida humana, el cuerpo, lo veíamos como una máquina, pero ya lo estamos empezando a dejar de ver así. ¿Por qué? Porque básicamente esa mirada no nos sirve, porque esa mirada, tenemos un enorme desarrollo tecnológico de máquinas al servicio de la medicina, y las personas se siguen enfermando, siguen sufriendo, y no logramos resolver los problemas. Entonces estamos en la crisis del paradigma, pero es un momento fermental también, es un momento de, bueno, hay que buscar otras formas de ver, y hay que orientarnos de otra manera, ir por otros caminos. ¿Qué pasa con la espiritualidad y la medicina? Estos dos caminos, ¿por qué nos hemos separado tanto? ¿Por qué hemos negado esa dimensión? ¿Por qué muchos autores dicen el momento de trascendencia, el momento trascendente que es la muerte, como un momento significativo en el ciclo vital? ¿Qué hacemos con la muerte? ¿Cómo enfrentamos desde la medicina? ¿Cómo acompañamos? ¿Cómo abordamos la vejez? ¿Cómo abordamos la muerte? Tenemos problemas ahí, pero hay señales de cambio también en esa dimensión. Y ahí tengo dos recomendaciones, ya va la tercera. La primera fue la de Leonardo Boff, ahora la segunda recomendación es explorar al doctor Enric Benito, que es un oncólogo especialista en cuidados paliativos español, que tiene una maravillosa conferencia que se las voy a compartir también después, que se llama El proceso de morir como transición. Una joya, recomiendo que lo miren. Si alguien en su cercanía, o están acompañando, o lo que sea, existe alguien en el proceso de morir, es una hermosa herramienta para poder dar una mirada de confianza, de tranquilidad para ese momento. Y después también recomiendo un libro, una obra muy interesante de Catherine Dowling, que se llama La gracia en el morir, ¿sí? Cómo poder transmitir esperanza, confort y transformación espiritual para el momento del morir. Entonces, otro aspecto que también Felipe abordó en su primera conferencia, Arne Naes. Estamos pasando un poco de la filosofía, de la ética. Acá hay otro pensador importante. Arne Naes es un filósofo ¿verdad? Noruego, si no me estoy equivocando, sí, noruego, que planteó en la década de los 70 este concepto de la ecología profunda. Y creo que es importante traerlo de nuevo, recuperarlo y reconectar con Arne Naes, porque la propuesta de Arne Naes es: la crisis ambiental no tiene solución si no vamos profundamente a nuestras creencias, a nuestros valores que sustentan nuestra vida y a nuestras prácticas cotidianas. De nada sirve todo lo otro, hay que ir a un cuestionamiento profundo de la manera en que vivimos, compramos, nos relacionamos, etcétera, trabajamos, descansamos, etcétera. Esas son las bases que dan origen a las normas y a las hipótesis que explican el mundo y que hacen funcionar el mundo luego. Bueno, ¿cuáles son los principios de este enfoque tan fascinante? El valor intrínseco de todos los seres vivos y el valor intrínseco de la diversidad y la riqueza natural. Y entonces propone acá en sus obras, bueno, estos conceptos de igualitarismo biocéntrico, diversidad, complejidad, autonomía, la importancia de la descentralización y la simbiosis. Todas cosas que son como las reglas de juego de la naturaleza, la forma en que la naturaleza funciona de esta manera. ¿Sí? Los seres vivos funcionan en esta colaboración, en esta simbiosis, no compiten, colaboran. Nosotros nos inventamos una teoría de la naturaleza, no sé, para apoyar nuestras estructuras capitalistas probablemente, pero la naturaleza no funciona competitivamente, funciona colaborativamente. Bueno, entonces acá vamos a volver a las señales del cambio que les comentaba al principio. ¿Cuáles son las voces críticas que se empiezan a mirar? Algunas pistas, ¿no? Son pistas como muy desde mi perspectiva, y humildemente reconozco que puede haber otras miradas. Esta es mi mirada particular, probablemente haya muchas más cosas que abordar, pero acá es como lo que a mí me parece que me resuena, que son señales de un cambio de paradigma, de unos movimientos hacia otras cosas mejores. Una es cómo se ha incrementado, por ejemplo, en la literatura médica, la importancia del estrés psicosocial como un factor de riesgo. Para estas enfermedades que dijimos, bueno, no es solamente comer, tal, es también la manera en que vivimos, la manera en que nos vinculamos, la manera en que enfrentamos el estrés, la capacidad de adaptarnos o no a las situaciones, etc. Ahí hay una serie de programas que han ido proliferando en el mundo de cultivo de, por ejemplo, la atención plena como una herramienta y la compasión, y empiezan a aparecer estos términos y estos conceptos en la literatura médica, como para abordar pacientes con patologías tumorales, para abordar el cáncer, para mejorar la sobrevida, para aumentar la capacidad de enfrentar una quimioterapia, ¿sí?
Y otra voz, otra pista, es cómo empezó a haber una reconsideración del contacto con la naturaleza como un factor protector y empieza a haber toda una línea de investigación y de trabajo sobre ese camino. Y les voy a mostrar acá algunas cosas al respecto, en estas direcciones que les cuento. Entonces acá, por ejemplo, esta es Elizabeth Blackburn, fue Premio Nobel de Medicina en el 2009, es una mujer canadiense muy interesante, trabajó en el descubrimiento de la telomerasa. La telomerasa es una enzima que hace que la punta de los cromosomas, que es esto que está acá, ¿sí? Que es una especie de secuencia de ADN que se replica y que se mantiene. Cuando empezamos a envejecer, los telómeros se empiezan a cortar. Esto se acelera, estos telómeros de alguna manera están estableciendo cuál es la vida final de la célula. Y cuando los telómeros se acortan muy rápido, como por ejemplo cuando nos exponemos a estrés crónico, envejecemos más rápido y nos morimos. Y ella descubrió que la telomerasa y la estructura de los telómeros se puede frenar, se puede modificar con cosas como la práctica de la atención plena. Entonces es como algo muy potente, es decir, una técnica de entrenamiento de la mente, de la atención, puede impactar a nivel de la materia, a nivel de las moléculas del ADN y generar modificaciones, como también lo hemos visto en las redes de conexión neuronales y en el tamaño de la amígdala, como una práctica contemplativa, que después vamos a ver que no solamente la meditación, sino puede ser la oración, el tejer, pero las prácticas contemplativas que se acompañan además de una serie de valores y una serie de cuestiones éticas, tienen un impacto increíble sobre la materia y frenan el envejecimiento, producen una mejora del enfrentamiento a las enfermedades del envejecimiento. Entonces eso es una pista increíble que se está presentando a la ciencia, a la medicina como para transitar, como para explorar. Este es uno de los trabajos de Elizabeth Blackburn, que después se los comparto si quieren. ¿Puede la meditación disminuir el envejecimiento celular? Y acá habla del estrés cognitivo, del cultivo de la práctica de mindfulness o atención plena y el largo de los telómeros. Y en este trabajo se publicó los resultados de esto que le conté antes. Después, si quieren, también lo van a tener y pueden consultar el artículo completo. Y acá vamos a ir a la otra pista, ¿no? Por ahí es una pista de, bueno, cómo están empezando a ver prácticas vinculadas al manejo de las emociones, al manejo de la mente, al manejo de cosas elementales como el control de la atención, y están empezando a aparecer como herramientas para el abordaje de las enfermedades de la civilización, estas que dijimos, enfermedades de la desconexión. Y acá tenemos un poco algunos salpicados de ideas de la otra pista, ¿no? ¿Qué pasó con la desconexión con la naturaleza? ¿Qué pasó con eso? ¿Cuándo ocurrió de alguna manera? ¿Cuándo empezamos a tener esta dificultad? Y cómo hubo en nuestros ancestros médicos, Avicena, que fue uno de los primeros de los médicos persas más importantes de su época, ya dijo en su tratado de 1905, Canon de Medicina, que los bosques densos y los jardines tenían virtudes terapéuticas, y Avicena ya recomendaba en el año 1000 que había que permanecer tiempo en los bosques porque tenían efectos protectores. Nos olvidamos completamente de todo eso, ¿no? Absolutamente. Nos parece que, por supuesto, en una medicina tecnologizada, centrada en la tecnología, que lo único que puede resolver nuestros problemas es o los fármacos o la técnica, ¿verdad? Esos son nuestros únicos caminos. Y acá parece que podríamos empezar a recuperar voces antiguas que nos dicen, puede haber otras opciones. Y acá hay otra opción, que un participante del seminario anterior lo mencionó, él mencionó en el transcurso de la presentación de Felipe, la idea de los baños de bosque. Y esto también es un procedimiento antiguo, que en el siglo VII los japoneses empezaban ya a hablar. El poder que tenía Shinrin Shoku, ¿no? Baño de bosque. El baño de bosque el contacto con el bosque como una experiencia terapéutica y protectora. ¿Y por qué? Bueno, uno se plantea, ¿por qué Tokio fue el primer lugar en el que aparecieron, más allá de que tenía sus antecedentes históricos, ¿no? Porque, bueno, Tokio y el área metropolitana es un lugar de gran hacinamiento humano, ¿no? 37 millones de habitantes con una cultura muy estricta, ¿no? Como todo el mundo sabe, con una cultura del rendimiento.
Entonces, en la década del 80, no fue el Ministerio de Salud, sino el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, que propuso la recuperación de los bosques como herramienta para mejorar las condiciones de vida, y empezó a investigar los efectos médicos y terapéuticos sobre esta práctica antigua. Y ahí empezó a incorporar la perspectiva de bosques terapéuticos, programas de terapia de bosque, se empezó a enseñar en las facultades de medicina y empezó a haber un gran desarrollo de literatura científica vinculada a esto, que poco llegó a Occidente, ¿no? Sino más bien ha llegado como medio tardíamente. Y acá recorro a otro filósofo, pero en este caso contemporáneo, occidental, norteamericano, muy interesante, se los recomiendo si no lo han explorado. Henry Thoreau, 1817 nació, fue el pionero occidental de los baños del bosque. La obra más importante de este filósofo era Walden, y era algo así como un regreso a la vida simple, y él propone que esto dice acá, ¿no? Cuando poseemos conciencia de la naturaleza, de su importancia, nos damos cuenta que necesitamos espacios salvajes, naturales, que nos ayuden a tomar conciencia de nuestras propias energías naturales. Eso nos hace habitantes completos de la Tierra. Y Thoreau recomendaba, ¿no?, algo que puede sonar muy excesivo o muy radical, caminar 4 horas por día en ambientes naturales, para recuperar la conciencia de nuestra propia naturaleza salvaje y de la conexión con la naturaleza. Bueno, entonces, ahí vamos a ver algunas cuestiones vinculadas a esta última pista, que tiene que ver con esto de la reconexión con la naturaleza, ¿verdad? La reconexión con la naturaleza empieza con la reconexión con nosotros mismos, como dijimos, y ahí exploramos la posibilidad de las prácticas contemplativas, ¿sí?, definidas como aquel estado de la atención dirigida hacia un objeto de manera total, que ocurre cuando uno, por ejemplo, reza, o cuando uno medita, o cuando uno hace punto, por ejemplo, cuando una persona teje, o hace una actividad manual repetitiva, o un gesto repetitivo, que tiene un efecto de concentrar la atención en un punto. Entonces, esa es una pista de, bueno, por ahí quizás es una manera de reconectarnos con nuestro propio mundo interno, ¿no? Y ahora entonces la otra propuesta es la conexión con el afuera, con la conexión con el mundo natural. Entonces, ¿por qué estamos diciendo que que una psique sana necesita contacto natural? Porque hay algunos datos del mundo moderno que son un poquito preocupantes, o un poquito nos orientan en esa dirección. 55% de la población vive en ciudades. Y todo el mundo sabe, cuando uno piensa, se plantea el imaginario, la ciudad, uno viene a la mente, ¿no? Ruido, cemento, o agitación. 7 de 10 personas para el 2050 van a vivir en ciudades. Ahí también viene otro componente de la vida moderna más actual, ¿verdad? La exposición a medios de comunicación, o la cultura de la comunicación, o la cultura también cibernética, la exposición a pantallas. Entonces, algunos estudios por ahí dicen, hay un promedio de 9 a 10 días, 10 horas al día en los adultos modernos, globalmente en el planeta, de exposición a una pantalla, que puede ser un celular o una computadora. Y otra cosa, otro dato que es un poquito también, conduce a plantearse un poco algunas cuestiones. El 14%, según datos de la Organización Mundial de la Salud, del 2021, estamos hablando, obvio, periodo pandémico, el 14% de los niños, los adolescentes de entre 10 y 19 años, experimentaban alguna clase de condición en su salud mental. Si juntamos todo esto, ¿no será que tenemos alguna cosa para quizá recomendar, más allá de recurrir a los psicofármacos, que es la única solución que la medicina está proponiendo? Entonces, por ejemplo, los norteamericanos, ¿no? Los norteamericanos, cifras publicadas en algunas revistas importantes, pasan más del 90% del tiempo en el interior, adentro de algo que es o un vehículo o un edificio, ¿sí? Entre los 8 y los 18 años transcurren 7 horas 38 promedio frente a una pantalla. Y los adultos norteamericanos tienen un promedio de 10 horas 39 de consumo de medios electrónicos. Entonces, parece fácil comprobar la hipótesis de la desconexión, ¿no? La desconexión parece que vivimos de una manera en la distracción sobre algo que nos ocupa casi la mayor parte de nuestro tiempo diurno. Entonces acá, para
para apoyar la hipótesis de que si reconectamos con la naturaleza vamos a obtener beneficio, les voy a contar algunas evidencias disponibles actuales, ¿sí? Sobre algunas personas que se están planteando, bueno, la reconexión con la naturaleza puede ser una fuente de protección, puede ser una fuente de salud. Vamos a mostrarlo, porque recordamos, estamos en el paradigma de la ciencia, lo que queremos imponer del punto de vista de una intervención promotora de la salud, lo que sea, lo tenemos que mostrar con evidencia científica. Ese es nuestro paradigma cultural. Entonces, aquí se disponen de 3 grandes áreas, ¿no? Primero, estudios poblacionales que evalúan el impacto de poblaciones que están expuestas a zonas verdes y la prevalencia de algunas enfermedades. Después, estudios que evalúan el impacto inmediato del contacto con la naturaleza, y después, estudios de intervención o experimentales que dan evidencia de que hay un efecto beneficioso. Y ahí les puse algunos artículos bastante recientes, uno sobre la naturaleza como una herramienta de salud comunitaria, de Eugenia Sud, y después el de abajo, es una revista bastante prestigiosa de salud pública, Naturaleza y Salud. Es una revisión de las últimas cosas que hemos empezado a estudiar sobre cómo esta reconexión nos empieza a beneficiar y de qué forma. Entonces, aquí les doy algunos datos. Vivir cerca de áreas verdes posee un beneficio en la salud. Entre otras cosas, hay una reducción de la prevalencia de diabetes, una enfermedad enormemente prevalente, que produce una enorme limitación, que conduce en algunos casos a la ceguera, en otros casos a las amputaciones de los miembros. Eso se ve en el hospital. Es una enfermedad totalmente prevenible. La depresión y también eventos cardiovasculares. Vivir cerca de áreas verdes parece que produce una reducción de estas, por lo menos 3 grandes enfermedades. Acá, por ejemplo, hay un estudio que es del 2006, de Finlandia. En Finlandia hay algunas cohortes de salud muy importantes, muy grandes, 14.422 hogares, que fueron seguidos por otras razones, en un seguimiento de otras patologías, y entonces se demostró en esa cohorte, en ese estudio poblacional enorme, que las áreas vinculadas, las áreas de población o los barrios que estaban más cercanos de áreas de alta densidad verde, que podía ser por presencia de bosques, plazas, parques o áreas creadas por el hombre, tenían un riesgo reducido de tener depresión. ¿Y por qué esto importa a los finlandeses? Porque en Finlandia el 20% de la población se ve afectada de esa enfermedad y el 4 al 9% sufre depresión grave o trastorno depresivo mayor. Entonces, estos investigadores dijeron, bueno, además de lo que hacemos, que parece no estar funcionando muy bien, parecería que acá hay una pista, parecería que exponer el contacto, la presencia de la naturaleza cerca de donde vive la gente, está teniendo un efecto protector. Lo mismo se observó en el estudio de salud de las enfermeras, que muestra que una vez se ajustan todas las variables de confusión, las enfermeras que vivían cercanas a áreas verdes tenían un descenso de la mortalidad asociada a un descenso de la mortalidad general por todas las causas, ¿sí? Vinculado a su residencia cercana a zonas verdes. Después, ¿qué pasa cuando en experimentos naturales, ¿no? Las personas transitan por áreas verdes, por ejemplo, los experimentos de los japoneses o de los coreanos, de los baños de bosque, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas que son invitadas a participar de esas actividades? Cuando entran a un bosque, se les mide la presión arterial, cuando terminan su recorrido y salen, se les vuelve a medir. Bueno, lo que encontraron los investigadores es, en 14 de 20 estudios, un descenso de las cifras de presión arterial. Tan simple como entrar a un bosque y caminar, ¿sí? También un incremento de los parámetros de la inmunidad, de nuestra capacidad de defendernos frente a las enfermedades. Y otra cosa muy importante, mejora aspectos vinculados a la rumiación, que Felipe probablemente puede explicarlo mucho mejor que yo, pero rumiar es esa tendencia de algunos individuos de dar vueltas sobre un problema y como si hiciera como hace una vaca, ¿verdad? Las ideas vuelven, regresan, bajan al estómago, vuelven para arriba, y no logramos salir de ese círculo. Caminar en un entorno natural, en comparación con un entorno urbano, produce una disminución de la rumiación, que es un patrón desadaptativo o un mal adaptativo asociado a la depresión. Las personas que tienen ese patrón mental de rumiar tienen más riesgo de tener depresión. Entonces, baños de bosque, aparentemente están haciendo un efecto, no solo sobre la presión arterial, la inmunidad, también de
conductas o pensamientos o patrones de pensamiento que conducen a la depresión. Entonces podríamos mejorar la depresión, como vieron los finlandeses. No quiere decir que sea la única solución, quiere decir que son pistas que nos están diciendo que ahí tenemos que ver las cosas de una manera más amplia. Estudios experimentales o cuasi experimentales. ¿Qué quiere decir esto? Algunos son intervenciones planificadas, o sea, intervenciones establecidas por el investigador, otros son estudios en los que, con un grupo control, ¿verdad? Otros son estudios experimentales en los que no hay un grupo control y hay una comparación antes y después. Eso es cuasi experimental. Los estudios experimentales, acá les estoy mostrando un programa de huertas que se parece quizás bastante al proyecto que mencionó Felipe de su investigación en Canadá. Es un proyecto de huertas comunitarias y de jardines comunitarios en barrios desfavorecidos o con altos niveles de violencia, y esa generación de experiencias comunitarias, colectivas, de jardines que son cuidados por los vecinos, jardines y huertas también, produjeron algunos efectos inmediatos, como reducir la delincuencia, aumentar las conexiones sociales, mejorar la percepción de seguridad en el barrio y disminuir los sentimientos de depresión. Y ahí les traje la referencia al trabajo, es un trabajo de Branas y colaboradores, hecho en Estados Unidos, publicado en el año 2018. Otras evidencias que tenemos, que son un poquito más viejas y que pasan desapercibidas en el infinito mundo de la literatura médica, ¿no? Las personas que luego de una cirugía son expuestas a imágenes naturales, a paisajes naturales, de manera experimental, ¿verdad? Tienen mejor manejo del dolor postoperatorio, ¿sí? Los individuos que son operados y son colocados en una habitación con vista a un árbol o con vista a un jardín, tienen una recuperación más rápida que los individuos que son expuestos a una habitación sin ventana o con una ventana que mira hacia un edificio gris, ¿sí? En los veteranos que tienen síndrome de estrés postraumático, las terapias de aventura en la naturaleza, la salida, recorridas, canotajes y actividades en la naturaleza mejora el síndrome de estrés postraumático en veteranos de guerra norteamericanos. En individuos con dolor crónico, la terapia hortícola el promover la participación en una experiencia de huerta mejora el manejo del dolor crónico, otro grave problema de la sociedad moderna, ¿sí? Y recuerden, y acá paso ya una pista que todo el mundo lo debe saber, el enorme problema de salud pública en Estados Unidos de los adictos a los opiáceos por el manejo inadecuado del dolor crónico, ¿sí? El dolor crónico en Estados Unidos, desde la década de los 80, cuando hubo aquella tremenda invasión del uso de oxicodeína en el dolor, se generaron una gran epidemia de adictos a los opioides que ahora no están sabiendo cómo resolver. Acá estamos diciendo, no es la única forma, pero la terapia hortícola, la participación, el contacto con esas plantas, con esa huerta, tiene mejora el manejo del dolor crónico en los pacientes con artrosis o con patologías inflamatorias. Paseos por el parque en la gestión del estrés en lugares de trabajo. Fue otra publicación bastante reciente, del 2017. En individuos expuestos a estrés laboral, la interrupción y la salida a recorridas en entornos naturales mejora el manejo del síndrome de estrés y los trastornos de ansiedad. Estas son como evidencias que les muestro de cosas que están ocurriendo, que alguien está empezando a pensar y que están empezando a ocurrir. También hay otro fenómeno aquí que tiene que ver con el lado crítico de esta mirada. Bueno, ¿quiénes tienen acceso a la naturaleza? Pero ¿quiénes tienen acceso, no? Existe también el fenómeno de la inequidad social, ¿no? De la inequidad racial incluso, del acceso. ¿Quiénes acceden realmente a los mejores parques, a las mejores áreas verdes? Probablemente los sectores socioeconómicos de mayores recursos. Entonces ahí también está la justicia ambiental en acción, ¿verdad? Deberíamos trabajar en pro de esto que decimos, bueno, un acceso a la naturaleza realmente para todos, si es un recurso para la salud, si lo vamos a utilizar como un recurso, deberíamos lograr esta mejora del contacto que además contribuiría al calentamiento, ¿verdad? La plantación de bosques y de plazas y parques y el aumento de
de los sumideros de carbono, ¿no? De los organismos verdes, los árboles, es también un efecto mitigante del cambio climático, pero además contribuye a la salud, así que imagínense qué beneficioso sería, pero con una mirada de la equidad, ¿verdad? Con una mirada de que todos deberíamos acceder a ese que es nuestro derecho. Y entonces, bueno, es importante, sí, el acceso a la naturaleza, pero tiene que haber oportunidades para el contacto, oportunidades para el acceso. Bueno, y ya ahí vamos a ir medio terminando. Los efectos sobre la salud humana de este contacto natural tienen dos premisas, hay dos hipótesis que lo sustentan. Uno es que, lo que hablamos hoy al comienzo de la desconexión, ¿verdad? La restauración de la atención. Cuando las personas se exponen a ambientes naturales, que son lo opuesto a la vida moderna, llena de estímulos y llena, perdón, llena de excitación, ¿verdad? De atención múltiple, en múltiples tareas y múltiples fuentes de atracción, tiene un efecto opuesto. La naturaleza en general produce el efecto de la restauración de la atención se va a enfocar, hay menos objetos, menos estímulos, y hay la sensación también del disfrute, que bueno, que no es igual para todos, pero en general hay un efecto restaurador de la atención. Y después la otra teoría que fundamenta es la teoría de la reducción del estrés. Hay un descenso de los niveles de cortisol sanguíneo cuando las personas se exponen a un paseo en un ambiente natural, hay un descenso de la PA, como ya lo habíamos visto, de la presión arterial, y también probablemente se esté desencadenando una respuesta de relajación, que es la respuesta opuesta a la respuesta de estrés, donde hay un aumento del tono parasimpático, donde hay unas hormonas que circulan que no son la adrenalina y el cortisol, ¿verdad? Entonces hay un efecto sobre el cuerpo, ¿sí? Ese efecto biológico de nuestro propio cuerpo cuando entramos en contacto con esos ambientes. Y después restauramos nuestra atención. Descansamos la atención de la vida moderna bombardeada de estímulos y de distracciones y cada vez más, ¿verdad? Cada vez más. Bueno, entonces ahora, no los estoy viendo porque tengo el... A ver si los logro ver ahí. Bueno, entonces ahora la propuesta es, tenemos esta imagen, los invito a que se sienten cómodamente en su silla, acomoden el respaldo, ¿sí? Se pongan derechos, el cuerpo relajado. Y mientras observamos esta imagen de este camino entre los árboles, vamos a hacer una inhalación profunda, contando hasta 6, tratando de expandir el abdomen mientras inhalo. Y vamos a inhalar profundamente. Y vamos a exhalar contando 6. 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Y vamos a volver a inhalar, perdón, profundamente. Y ahora vamos a exhalar contando 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y vamos a volver a inhalar profundamente. Y vamos a exhalar lentamente, contando hasta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, la propuesta ahora es la siguiente. Primero, preguntarles qué sienten cuando ven esta imagen, qué cosas despierta. ¿Qué cosas despierta frenar la mente por un segundo y respirar profundamente? ¿Y cuál ha sido la experiencia de ustedes, concreta, vivencial, de la naturaleza como restauradora? ¿Existe para ustedes, ocurrió alguna vez, o les pasa que la naturaleza tiene un efecto restaurador? ¿Cómo es eso? ¿Por qué es y cómo ha sido? Si quieren compartir esa vivencia. No estoy hablando de una experiencia intelectual, simplemente
si ocurrió, cómo ocurrió, si ocurre o no, quizás no tenga nada que ver para ustedes. Pero si en el caso que sí, estaría bueno si lo quieren compartir. Les quieran compartir, pueden levantar la mano y vamos dando la palabra, o también pueden escribir en el chat, que ya había algunos compañeros haciéndolo, y se referían a una sensación de alegría, de paz, de humildad. Ajá. Sí. Los alentamos a compartir, no sean tímidos. No sean tímidas. Claro que este paisaje es un paisaje particular, ¿verdad? Puede ser el mar, puede ser la playa, puede ser un cantero con tomates. Cualquier experiencia en la que ustedes sintieron alguna vez que ese contacto les estaba dando alivio a algo que sentían. Subir un cerro, bañarse en un río. X. Por acá en el chat ponen algo de silencio, claridad y unicidad. También de que la imagen les provoca mucha paz, y sí, siempre me trae eso de la experiencia en la vida real. Me viene a la memoria los largos paseos por los bosques en Alemania, me ordenaban el alma. Hoy camino por la playa, dice otro compañero. Volver a la infancia, alegría. Sobrecogimiento, digamos, para mí es iglesia. Mariana tenía la mano levantada. Dale, Mariana. En el chat hay varios Boa comentarios. noite. Boa noite. Eu sou a Boa noite. Mariana, falo de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Eu vou falar em português, porque meu Tá bom. espanhol é péssimo, peço perdão. E eu moro numa cidade praiana, então toda vez que eu estou no estresse da faculdade, quando eu sinto que eu estou sobrecarregada, a gente pega o carro, que a gente tem a possibilidade de ir na praia, né? E só escutar o barulho do mar, sem som no carro, sem nada. Eu escuto o mar, e aí parece que ressona assim, junto com o coração da gente, a respiração fica ao mesmo tempo, e eu me sinto mais presente, mais conectada, assim, mais enraizada, sabe? Parece que dá aquele alívio de conseguir respirar e segue em frente. Muito E dizer que eu obrigada. estou adorando. Eu só consegui participar hoje, e eu estou fazendo um mestrado agora de educação ambiental na FURC, e a minha temática está seguindo o mesmo da faculdade, que é a saúde mental de imigrantes e refugiados. Então, estou muito feliz com essa oportunidade. Gracias, Mariana. Hay varios comentarios en el chat, ver. pero está Sí. bueno que Capaz que se animen a decirlos ustedes. tenemos tiempo. Acá José Ignacio Sí. levantó la mano. Licença. Eu sou uruguaio, mas no, agradecerte, hermosa exposición. Y para mí la naturaleza también es una elección interna y la vivo como una medicina, literalmente. Para mí, ya respirar en un lugar natural, ya siento que es una acción del espíritu y de rebeldía social también. Y lo agradezco así todos los días, porque para mí es eso, volver a lo que siempre fuimos, como a la unidad, ¿no? Y eso también, mi familia se dedica toda a la medicina, hay muchos médicos, enfermeros, nurse, y recién ahora estoy
estoy también siendo parte de la familia en ese sentido de que también el ecosistema es parte de nuestra salud y nosotros contribuimos también a la salud desde ese lugar. Pero para mí siempre termina siendo sanador y es una elección hoy en día vivir en un entorno así y transformar la cotidianeidad en un acto también de sanación. Así que gracias por todo el aprendizaje ahí. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos. Andrea, ¿tiene la mano levantada? Hola, muchas gracias también, buenísimo todo. No, yo quería recomendar un paisaje que a veces es muy accesible y que está como mal visto, que es el cañaveral. La gente siempre lo ve como algo sucio. Hay que tener un poquito de cuidado si uno ingresa con el tema de que a veces puede haber cañas mal cortadas y son peligrosas, pero haciendo atención a eso, casi siempre se dan claritos y entonces uno se puede sentar en los claritos y el sonido de las cañas con el viento y los rayos de sol entrando, eso te saca todo, es maravilloso, como que te genera, te lleva a otros estados sin hacer ningún esfuerzo. Está muy recomendable. Qué Gracias. bonito, muy bonito. Quieren que quiero ver una cosa yo, ¿qué es lo que yo tengo? Ahí va. Creo que esta... está. Vamos a seguir acá un poco. Tengo una última cosa para mostrarles y ya termino. Creo que a ver si había otra mano más, y si no hay unos... Comentarios no, había más comentarios en el chat. ¿Sí? Bueno, tranquilidad, andar descalzo en el campo me descarga y libera, y andar adentro del mete-mete me potencia mucho, me siento mucho mejor. Durante mi embarazo la naturaleza incidió en mí para generar tranquilidad en mi mente. Vivo en el campo, pero salí a caminar, silencio, calma. Todos los días necesito esa experiencia natural, así sea en la huerta de casa o en la vuelta por la playa. Es lo que de niña siempre viví. Luego de trabajar toda la semana en la ciudad, nos vamos a la chacra y aunque vamos a trabajar, sentimos mucha paz y conexión. Nos quedamos horas viendo las estrellas, dormimos afuera en verano, increíble la paz, el amor y la conexión. Otros hablan de la sensación de flotar en el mar, la grandiosidad de la vida que transmite la naturaleza, que minimiza el drama personal. Creo que uno puede soltar todo el control y los pensamientos y entregarse en confianza, eso es liberador. En momentos de angustia que he tenido, me voy a la playa a sentarme a mirar el mar y eso me restaura enormemente. Y acá decían, andar adentro del monte, ¿no? Sienten el sentido de potenciarse. Por ahí los comentarios del chat. Martín tiene la mano levantada, no sé. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Pensaba en lo importante, bueno, lo rico del aporte de cada una de las personas y lo importante también que genera todo esto que estamos hablando en el relacionamiento entre las personas. Ahora, viendo esta imagen, medio que corrí al cuarto de mi hermano que está acá cerca y le compartí esto que estamos hablando. Le digo, Gonza, mirá esto, ¿de qué se trata? Fíjate qué bueno. Hemos hablado del tema del aire, de la importancia de salir, de reconectar con la naturaleza. Y bueno, en ese sentido fue muy lindo, gratificante poder charlar con él sobre estos temas. Entonces también la naturaleza no solo nos reconecta con nosotros mismos, sino con los demás, ¿no? ¿Quién no ha disfrutado de un paseo con alguien? O cuando está en estos lugares, conecta con otras personas que pueden estar en el plano, pueden estar acá, o personas que ya no están físicamente. Entonces también cómo nos reconecta como con un todo, ¿no? Y socialmente también nos hace mucho más unidos ahí. Muchas gracias, Martín. Gracias, Martín. Bueno, y para terminar aquí un poquito nuestro presentación, podemos dejar para lo último, si quieren, preguntas, un espacio para preguntas o más comentarios, esto ya lo vimos, y acá
Esto tiene que ver con una deformación profesional, y me disculpo ya de antemano, pero vieron que los médicos tenemos esa tendencia a hacer recomendaciones. Es una cosa que no podemos evitar, no podemos evitar. Entonces yo, con total respeto y humildad, les planteo exploraciones para la esperanza, que fue una cosa que dije al principio, ¿no? Bueno, iba a haber algo. Bueno, la propuesta es explorar estos caminos que son, bueno, explorar una práctica contemplativa de atención plena a tu medida. Y eso puede ser lo que dijo la compañera de ir manejando y pararse frente al mar y sentir el sonido, ¿sí? Pero hacerlo de manera sistematizada, a ver qué pasa. Si yo lo hago de manera sistemática y lo incorporo como un hábito, ¿qué es lo que pasa? O una práctica contemplativa puede ser meditar, como decíamos, la meditación clásica, sentarse a respirar, concentrarse en la respiración, o orar o rezar, si tengo una práctica religiosa que lo avala, que lo apoya, o inventar la propia oración de cada quien para conectar con lo trascendente y que se convierta en algo de la vida cotidiana, porque las cosas tienen sentido y efecto cuando se convierten en hábitos sistemáticos. Ya que hablamos de los hábitos nefastos de las enfermedades, ¿verdad? Que empezamos al principio, de los hábitos, de los factores de riesgo, de los hábitos de riesgo, la idea es recuperar hábitos que nos hacen bien. Entonces, hábitos sencillos como una práctica contemplativa, a tu medida, la que te guste. Caminar en el bosque, caminar en el cañaveral, sentarse en el cañaveral, caminar por el borde del mar, la que cada uno encuentre que sintoniza y resuena con él mismo y ella misma. Después, explorar un aumento del contacto social, explorar un aumento real del contacto social como un factor protector, más grupos reales versus grupos de WhatsApp, ¿no? Conversaciones, juegos, cocinar juntos, recuperar el espacio comunitario real, ese pequeño, la huerta comunitaria como una herramienta, el grupo de los vecinos del barrio, como una posibilidad real, concreta de reconectar con la familia humana como otro camino de salud. Y después el último, el que estamos explorando aquí en los últimos minutos, explorar el efecto terapéutico sistemático del contacto con la naturaleza, la plaza, el jardín, el parque, el arboreto, la playa, el cañaveral, ¿sí? Y esas tres recomendaciones como protectoras, ¿no? Como para cerrar esta propuesta. Y bueno, decirles nada más que muchas gracias por escuchar. Ha sido un gusto para mí escucharlos a ustedes también y darles mi humilde mirada. Y si quieren hacer comentarios o quieren hacer preguntas, estoy totalmente disponible. Pero bueno, hasta aquí más o menos fue mi propuesta. Creo que voy a volver a la imagen bonita que teníamos antes del bosque. Muchas gracias, Graciela, súper interesante. Me quedo como esto de la cantidad de evidencia que hay al respecto, ¿no? De cómo la naturaleza incide de buena manera en nuestra salud. Me quedo pensando y se me genera una pregunta. ¿Qué tan estudiado está eso en América Latina o incluso en Uruguay, ¿no? ¿Qué tanto, por ejemplo, en nuestra propia universidad, nuestra propia facultad de medicina, se investigan estos temas? Y si existiera, por ejemplo, alguna investigación de qué paisajes del Uruguay pueden generar como estos estados, ¿no? De salud, como también pensando en esto de generar más estrategias para su conservación también, ¿no? De alguna manera evidenciando el efecto que tienen en nosotros. No sé si es un campo que está totalmente como para explorar o si ya hay algún camino andado. Y bueno, el camino lo estamos empezando a andar. Creo que estamos armando un equipo de trabajo en esa dirección y por eso también es tan bonito tener el contacto con Felipe y con Alison. En algún momento surgió la posibilidad de hacer algo en el Arboreto Lucich, que es un parque como vinculado al área, a la región del este, y ahí se podría hacer algún piloto de intervención, porque es un parque con entrada y salida, con rutas, pero sí, está empezando a generarse ese campo, y ojalá logremos
con los pequeños equipos que estamos empezando a trabajar, a sumar más compañeros a este camino y podamos empezar a mostrar cosas, porque definitivamente para la comunidad médica es necesario mostrar evidencias en el paradigma cuantitativo, ¿no? Por más que uno pueda hacer cosas cualitativas y las vamos a hacer también, pero es también importante mostrar impactos en ese modelo. Entonces, bueno, no son cosas sencillas, hay que diseñarlas pero sí, es un camino que está empezando a abrirse en este momento. Sí. Bien, gracias. No sé si algunos tienen alguna otra pregunta o comentario que quieran ya hacer llegar. Felipe, adelante. Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan bien. Sí, bárbaro. Sí. No, bueno, la verdad es que primero que todo agradecer la maravillosa presentación de Graciela, la verdad es que muy, muy enriquecedora. Cantidad de información, de conocimiento, de capacidad de síntesis, la verdad es que me gustó muchísimo. Para complementar un poco lo que estaba mencionando ella, existen ciertas experiencias a nivel más práctico del tema, sobre todo el trabajo con huertas, no como espacios necesariamente de salud activa, como podríamos llamarlo así, o con el sentido de trabajo de salud, pero más que nada con un tema de mejora, o sea, de recuperación de espacios públicos, estoy hablando en Chile, de cosas que están sucediendo en Chile, de recuperación de espacios públicos en aprovechamiento precisamente de poder implementar ciertas cantidades de huertas urbanas que permitan aproximar a la gente al acceso de frutas y verduras frescas, locales. Y en el fondo es interesante porque mucho de la práctica que al menos se da, sobre todo al inicio del montar una huerta, sea esta comunitaria, escolar, por ahí hay experiencias, mucha huerta escolar en Chile, sobre todo en el sur de Chile, etcétera. Tiene esa lógica en principio como de acercar a la gente a la producción, a poder tener mayor acceso a fruta y verdura, que la práctica al final igual se va a reflejar en una mejora en la salud, si pensamos en una cosa más directa por el hecho mismo de poder acceder a fruta y verduras que normalmente no las consumen tanto, como mencioné la semana pasada, el solo hecho de que puedan ya poder tener acceso a su producción. Hay estudios que muestran que las personas tienen mayor tendencia al consumo de frutas y verduras cuando tienen interacción con el proceso productivo de estos también. Entonces es interesante cómo, sin ser necesariamente una política destinada al tema sanitario, al tema de salud, tiene ese rebote bastante directo. Es un poco lo que está sucediendo en Chile. No hay nada establecido como política nacional. eh, Son algunas experiencias locales con ciertas iniciativas municipales, pero básicamente promovidas por organismos de base, en el fondo, personas queriendo hacer cosas, que se organizan y buscan los fondos por medio de fundaciones o ONG locales, organismos comunitarios, y en el fondo acceden a ciertos fondos públicos pequeñitos del Ministerio de Medio Ambiente que existen por ahí para este tipo de proyectos, o el apoyo con el apoyo o auspicio de la municipalidad de la que sea el pueblo o la ciudad en cuestión. Es un poco lo que está sucediendo en Chile, no hay nada organizado. Yo creo que recién están comenzando precisamente a nivel más académico a traer este tipo de información. Hay muchos estudios, sin duda, por otro lado, del tema de desigualdad de acceso a los espacios verdes, eso es súper importante, súper potente. Ahí uno ve también cómo las clases altas o los barrios altos en Chile, donde normalmente la gente que tiene mayor dinero vive, son los espacios más verdes, son los espacios que tienen mayor acceso a esto. Entonces hay un tema bien complejo y que se repite probablemente en otras partes de Latinoamérica también, en Brasil sin duda, eso es muy evidente también. En fin. Gracias, Felipe. No sé si algún otro colega quiere... Sí, bueno, si no hay nadie por ahí, agradecer también a Graciela, la verdad que muy interesante y súper así
rica la presentación y también muy amena presentada, que a veces esto de traducir toda esta información y traerlo a estos espacios donde, bueno, habemos de todo, para poder hacer accesible todo este conocimiento, bueno, que ella trae, y bueno, y poderlo de alguna manera divulgar, difundir y abrir a los demás para poder continuar en esta trabajito de hormiga de todos, de ir a estos cambios, ¿no? De miradas, de los distintos enfoques de la salud o del ser humano y su interacción con su entorno, que está totalmente, que es lo que en realidad nos vincula en el fondo en esto de poder buscar alternativas y de poder en algunos aspectos volver a ciertos hábitos, prácticas que como humanidad conocemos o conocíamos, pero que las tenemos como que recordar o reconocer. Y por otro lado, estos nuevos caminos a que esta nueva realidad que vivimos nos piden pensar, ¿no? Obligatoriamente. Y bueno, y en eso compartir, ¿no? Como esto de que traían los dos de cómo las ciudades y las formas de vivir en ciudad, yo que vengo del palo urbanístico, llevo estos temas también de la educación ambiental, claro, nos fueron como también transformando esa relación, porque desde una concepción que teníamos, ¿no? De esa ciudad, y cómo eso también está cambiando y están apareciendo, ¿no? Como ya incluso materializadas nuevas miradas de esto, desde lo global a lo local, ¿no? También acá nosotros, en el lugar donde vivimos, también estamos tratando como de poder recuperar estos espacios que son bienes comunes, que son espacios de todos, que esto, ¿no? Del acceso, que como a la naturaleza, ¿no? Como espacio de justicia ambiental y de recuperar nuestra salud, como no solo la salud física, ¿no? Sino también nuestra salud mental. Y yo lo experimento cada día en mi vida bueno, porque me doy cuenta que cuando pasan muchos días que no voy a ver el mar o que no transito en el bosque, ¿no? Me empieza a faltar, ¿no? Y eso también cuando voy a las escuelas y cuando voy a los liceos y cuando en la propia universidad salís del aula, ¿no? Y ves cómo las personas se transforman y podés empezar a vincularte, a compartir desde otro lugar también, el estar intercambiando ese saber y ese conocimiento y esa oportunidad que de alguna manera tenemos, por lo menos en estos lugares de trabajo. Y bueno, y cómo es importante investigar en todos estos temas desde nuestro sur, ¿no? Esto que nos traía Cecilia, ¿no? Y esta información que tenemos exógena, pero al mismo tiempo que nos trae a decir, bueno, generemos esta información acá, y bueno, y en ese nadar en dulce de leche con los fondos, ¿no? Siempre de pensar cómo poder recurrir a fondos para poder armar equipos y bueno, y poder seguir en estos caminos de traer, de poder evidenciar cómo nuestros territorios también atraviesan estos temas, y bueno, y con esa visión de esperanza también que es importante y que queremos remarcar en todas estas charlas que vamos teniendo en este seminario, que agradecida totalmente de tenerlos acá y de poder poner arriba de la mesa estos temas tan oportunos y emergentes en este momento, por lo menos que estamos atravesando a nivel regional y bueno, y ni que hablar a nivel nacional en nuestro país. No sé, yo creo que a la gente que está participando agradecerles, y también en eso invitarlos a hablar, a poner también arriba de la mesa los temas que de alguna manera buscamos resolver con esperanza y poder dialogar, ¿no? Yo sé que el Zoom, lo no presencial, no es lo ideal, pero a veces también facilita intercambios que estamos dispersos por los territorios y bueno, y nos dan estas oportunidades. Dejo por acá y aliento al resto de
del auditorio a participar y a sumar su mirada. Gracias, Nati. Por acá en el chat, Gerardo planteaba, creo que es una pregunta, pero ahí yo le pedía si la puede ampliar, o capaz que te animás a hacerlo del micrófono, pero preguntaba como qué relación consideran que existe, asumo, entre la industria farmacéutica, la salud humana y las alternativas planteadas. Y también agregaba el tema de la relación de la toma de decisiones en políticas públicas ambientales. No sé ahí si Bueno, Graciela sí, comentará. la primera parte de la pregunta creo que ya mencionamos eso varias veces, Sí, ¿no? bastante. Como el modelo hegemónico médico es un modelo sustentado en la industria farmacéutica, sustentado en el uso de fármacos, ¿no? Que si bien uno se forma a lo largo de la carrera en aquella parte súper importante de lo higiénico-dietético, como se decía antes, antiguamente, ¿no? Las recomendaciones higiénico-dietéticas, en la práctica los médicos terminamos resolviendo las problemáticas en base a un fármaco. Eso no quiere decir que los fármacos no sean una herramienta terapéutica básica, ¿no? Y hay cierto conjunto de fármacos que son esenciales y que han aumentado la esperanza de vida de la humanidad. Sí, por ejemplo, nombramos la penicilina, pero no son todo, no son el único camino, y si solo vemos ese camino, estamos descuidando otros caminos lo que pasa es que conducen a una mirada crítica de la vida cotidiana y de los hábitos y de las formas de vivir. Entonces ahí nos metemos en cuestiones como más profundas. Y está eso del paradigma, ¿no? El cuerpo, por un lado, la mente, el espíritu, el resto por otro. Entonces en esa mirada cartesiana de la medicina, todavía estamos. Todavía estamos. Entonces, hasta que no crucemos los puentes y empecemos a ver al ser humano como una unidad, cuerpo, mente, espíritu, una unidad completa, y bueno, nada, vamos a seguir pensando que lo único que podemos hacer es recetar fármacos para resolver las cosas, y es lo más cómodo, y es lo más rápido, y es lo que, bueno, lo que sabemos hacer, y hay mucho camino para andar ahí. Pero sí, claro que tiene que ver. Además, está claro que la industria farmacéutica es una industria poderosa y potente y multimillonaria que mueve muchísimas, mueve poder y ejerce mucha presión. Entonces, eso es parte también de la dimensión política de la medicina, o de la dimensión política de la salud. Así que sin duda que pesa, pero no es imposible, no es imposible generar nuevos caminos. No es imposible en la medida que todos vayamos siendo conscientes de la necesidad de otras miradas, ¿no? En la medida que las personas vayan aumentando su conciencia de la fragmentación en la que vivimos, o en la fragmentación que vemos el cuerpo y nuestra vida, y bueno, eso va a ir empezando a cambiar. Somos nosotros los que tenemos que hacerlo cambiar. Cada uno de nosotros. Sí, ahí me quedo también pensando en lo poco que incluimos muchas veces al Ministerio de Salud Pública en bueno, propuestas, proyectos, programas que tengan que ver con educación ambiental y con áreas protegidas o similar, ¿no? Entonces, sin duda también ahí hay una puerta a golpear que quizás por la falta de información también, creo que esta presentación que nos realizaste, Graciela, da un montón de luz y de herramientas para justificar el porqué también de la injerencia de estas otras, estos otros ministerios, otras políticas que puedan empezar a vincularse, ¿no? Bueno, con justamente la conservación también y la gestión de esos espacios. Felipe, adelante. No, muy breve, solamente que para complementar. De hecho, yo creo que no solo todavía falta mucho por avanzar a otros niveles en una visión y comprensión más general de la gente, de nuestra integralidad como ser humano, es decir, el tema psicoemocional, físico y social, y cómo cada una de esas capas, incluso energéticos, si quisiéramos ir más allá, y cómo cada uno de esos niveles o capas de nuestra vida nos afectan y nos trascienden de diversas maneras. Y por supuesto que actuar solo sobre el nivel físico a partir de medicamentos no es suficiente en muchas ocasiones, y sobre todo, y todavía más, hoy en día, donde la mayor preponderancia de enfermedades de la famosa, de lo que se conoce como la transición epidemiológica, ¿no?
de que en la medida que los países se van desarrollando, trascienden de algo más, qué sé yo, infeccioso, contagioso, a enfermedades del estilo de vida, que es lo que estamos básicamente conversando aquí. Pero, y que empiezan y cada año hay nuevas enfermedades que ya no solo se quedan en el cáncer y cosas similares, sino que empiezan todo un abanico enorme de enfermedades autoinmunes, que antes, hace 5 años eran totalmente desconocidas y en muchos lugares ahora son epidemias, y que tienen que ver por muy asociado al estilo de vida, la pésima alimentación occidental, totalmente plástica, plastificada, etcétera, muy bajo consumo de fruta y verdura, etcétera. Y por supuesto los niveles altísimos de estrés, físico y biológico, etcétera, en fin, el exceso de pantalla y todo lo que se ha conversado. Si todavía ahí ni siquiera hemos llegado a un nivel de comprensión más global del estado de salud, peor todavía es considerar que para, a grosso modo, la política en general y para la mayoría de las personas, la naturaleza, aquello que está afuera, es el medio ambiente que nos rodea y se queda hasta ahí nomás. Y para muchos, un gran aspecto de la academia todavía sigue siendo de esa manera. Entonces, comenzar a trabajar y cambiar el discurso, comprender una visión más global, inter y transdisciplinaria, es la vía que tenemos que transitar y lo más rápido posible para realmente comprender que aquello que nos está sucediendo a nosotros es un reflejo potentísimo de lo que está sucediendo, entre comillas, afuera. Un poco conectando con lo que veníamos conversando la semana pasada, ¿no? De la ecopsicología, de la comprensión de aquello desde un punto de vista ecológico mucho más profundo. Bien, gracias, Felipe. Bueno, no tenemos más comentarios en el chat, y quisiera saber, no sé si hay alguien más por acá con la mano levantada o que tenga ganas de compartir o de levantar la mano. Si no, podemos ir cerrando la jornada de hoy, que Yo creo que quería es... agregar, perdón, Sí. Cecilia, que te interrumpa, que hay unas No, por personas favor. que me escribí en el chat, compartan mi contacto con las personas que están pidiendo, y está genial que podamos ir pensando en algún grupo de trabajo para estos temas que incorpore personas del diseño paisajístico, como Candelaria, que acaba de escribir en el chat. Yo pasé mi celular ahí, pero sí, conversemos, comuniquémonos y hagamos cosas juntos. A mí me encantaría también intercambiar con Felipe y seguir pensar en proyectos juntos con Felipe, y crear un ámbito de trabajo que contribuya en esta dirección, porque somos pocos, realmente, somos pocos, y está bueno que nos juntemos y nos sumemos y nos acompañemos. Así que yo estoy a la orden, está mi celular, Cecilia se los comparte, y también mi correo electrónico, y conversemos, sí, encantadísimo. Yo ya compartí ahí tu correo, buenísimo que también sumes el celular, y bueno, también a todos quienes quieran, nada, seguir vinculados en el tema, o estar más interesados, o que si se arma un grupo de trabajo quieran participar y demás, les aliento que nos escriban al mail del núcleo, que ese mail lo estoy revisando yo, y estoy, digamos, haciendo la coordinación con Felipe, con Alison y con Graciela, para ver también, ¿no? Después, nos venimos preguntando ya desde hace un tiempo, después de este seminario, ¿qué? O sea, ¿qué puede surgir después de esto? Y cómo profundizar algunas líneas. Sin duda, esta, creo, de la salud es una de las que más llama la atención y más interesa. Y ahora vemos también que no solo la salud mental, ¿no? Ni la emocional, sino que también, bueno, la salud integral de alguna manera, porque realmente hay una injerencia directa, hay un montón de evidencia, y bueno, creo que es necesario que también la empecemos a generar desde acá, y con nuestros paisajes, con nuestros lugares, con nuestras identidades, como para también incorporar el ámbito de la salud a estas luchas, ¿no? De alguna manera, o a estas iniciativas también de gestión, de trabajo y de protección de estos ambientes que de alguna manera también nos hacen.
si no hay más comentarios, decirles que a todos los que nos vienen preguntando, la idea es el lunes que viene tener la última sesión de este seminario, que va a tener un foco más vinculado a lo que es estos temas, cómo están presentes en el arte, en la literatura, y cómo, ahí también qué ansiedades y qué ecoansiedades nos generan estos temas presentes ahí, o qué imaginarios también nos generan. Y la idea es que luego de que termine el seminario, nosotros carguemos todos los videos y las presentaciones de los docentes en el sitio web del núcleo, que yo por ahí hoy lo puse en el chat, pero todo esto lo vamos a comunicar por correo electrónico una vez que el seminario termine. En principio creo que va por ahí. Me quedo con muchas preguntas, ¿no? Creo que hay también ahora estaba pensando que el miércoles tenemos que dar con el núcleo y con el colectivo Costa Más, la charla que siempre damos de educación ambiental a los estudiantes de formación docente de Rocha, y me quedo pensando de que, bueno, algunas de estas cosas creo que las voy a llevar a esa charla en cuanto a cómo también incorporamos esto que vimos hoy a los ámbitos de educación formal, ¿no? Cómo los mezclamos más allá de las huertas y de los espacios que las escuelas están teniendo. Me quedo también esto de, ¿por qué no un viernes salir a caminar con los gurises, ¿no? Que sea parte de las actividades que hace la maestra, así como están las de matemática y las de lengua, ¿por qué no también una buena caminata? Desde Costa Más lo proponemos mucho con el tema de salir a la costa, y de la costa como espacio de aprendizaje, y creo que lo que vimos hoy también nos da mayores insumos para seguir justificando y promoviendo también esa práctica, ¿no? Esa práctica, digamos, fuera del aula, o sea, de la educación formal, pero fuera del aula. Así que bueno, no sé si algunos tienen algún comentario más o algo que quieran compartir. Si no, nos vemos el lunes próximo a las 18 horas para el cierre de este seminario. Gracias a todos y todas. Gracias, nos vemos Gracias. el Gracias. lunes. Nos vemos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Descansen. Muchas gracias, Jorge. Abrazo.